Este es tu viaje 3.0. Comienza la aventura. Emanuel Meraz al micrófono. Es hora de embarcar este viaje, explorar ideas y conectar con tu inspiración. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches a todos y todas quienes nos escuchan a través del 100.5 de FM. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje 3.0. Mi nombre es Emanuel Meraz y de verdad estoy muy contento de estar hoy con ustedes transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de cristal de Radio UGED. En el 100.5 de FM, por supuesto, también a través de la página de Facebook de Radio UGED 100.5 FM. Y si nos está escuchando en otro día, que no es el jueves 7 de agosto, como lo es hoy, puede ser que nos esté escuchando en otra fecha, quiere decir que está a través de YouTube o a través de Spotify, en cualquiera de las plataformas más importantes. Estamos en este viaje 3.0. Les repito, mi nombre es Emanuel Meraz y hoy completamente en vivo, en este jueves, pues muy contento de estar con un tema que la verdad yo sé que les va a gustar, que les va a interesar y sobre todo que nos va a ayudar a esa transformación de las creencias y de la mentalidad que tenemos pues de lo tradicional. Hoy, antes de decirles quién me acompaña en este programa número 10, por cierto, de Viaje 3.0, les recuerdo que tenemos las vías de comunicación a través del teléfono en cabina 618-827-1214. También estamos a través de WhatsApp en el 33 11 15 43 90. Repito, 33 11 15 43 90. Y también, por supuesto, en la página de Facebook de Radio UGED. Ahí leemos sus comentarios completamente en vivo. Está con nosotros en esta tarde de jueves una invitada que la verdad me dio mucho gusto que aceptara esta invitación. Sin conocerme también, así de repente que, maestra, ¿puede venir? Sí, ¿cómo no? Vámonos, ¿no? Por el interés de compartir. Es la maestra Emma Galaviz. Ella es docente en la Facultad de Psicología, es maestra en terapia familiar y bueno, pues especialista en estos temas, en un tema que hoy vamos a tocar precisamente con las familias reconstruidas. ¿Cómo es en 2025 el tema de las familias? Maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros en este programa. Al contrario, yo encantada. No, pues, saludarte, Manuel. No, muchísimas gracias. Gracias de verdad por aceptar, por compartir este tema tan interesante que para mí, pues luego, no sé, como que empieza a picar un poquito de las creencias que tenemos alrededor de la familia. ¿Cómo podemos definir, maestra, el tema de la familia, sobre todo ahorita en el 2025? Bueno, yo creo que una de las principales dificultades o retos actuales de cualquier persona que trabaje en el ámbito familiar es que los paradigmas en los que fuimos formados, no solamente académicamente, sino incluso en nuestras propias familias, pues han ido evolucionando un montón. La familia tradicional se ha ido transformando a lo largo de los años de muchas maneras y no es reciente. Lo que es reciente es legitimar ahora estas caracterizaciones, porque en tiempos anteriores se consideraba que la familia tradicional, formada, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, por mamá, papá, hijo, hija y perro. Sí, el perro es clave y también hijo, hija, o sea, es... primero el hijo y luego la hija. Sí, y así hasta lo decía, ¿no? Para que sea la parejita. Sí, allá vas a tener la parejita, ¿no? Exacto. Justo, entonces, esta noción tradicional de la familia, pues es la que se ha mantenido durante muchos años como si fuera la legal, la legítima, la tradicional. Y eso ha dejado fuera y ha excluido muchísimas combinaciones de otro tipo de vínculos familiares o de vínculos relacionales que de todas maneras siguen siendo una familia reconstruida o una familia diversa. Para efectos, digamos, como de ir entendiendo un poco esta diferencia, hoy trabajaremos con dos conceptos, la familia tradicional y la familia diversa.
Ok. Bueno, tradicional porque es lo que conocíamos, ¿no? Sí, justo, lo que legítimamente era, y ya lo describimos como tal. Un par de personas que vienen de una familia que también la expectativa estaba que fuera una familia que los padres permanecieran juntos, casados, que no hubiera ahí divorcios, que no hubiera separaciones, es decir, de nuevo los estereotipos y los paradigmas tradicionales. Y entonces dos personas, digamos, se separaban de una familia tradicional, decidían formar su propia familia nuclear y concebir ahí sus hijos. Es decir, todas las familias tradicionales también incluían la concepción de hijos. Claro. No tenía que ver con un asunto de yo no quiero tener hijos, ¿no? Eso era como extraño. No se imaginaba, ¿no? Nadie que el casarse podía ser sin tener hijos, ¿no? Así es, así es. La otra, el vínculo legítimo, ya sea religioso o legal, ¿no? También era otra. Y hay un chorro de familias que lo son sin que existan esos dos tipos de contrato, digamos. Claro. Entonces, dentro de las familias diversas, híjole, hay una inmensidad de combinaciones, tales como seres humanos sabemos, y decisiones que tomamos. Hay un montón, sin embargo, a mí me gustaría hablar de algunas características o de algunas categorías para que podamos plantearnos cuáles son los retos. No quiere decir que las familias tradicionales no los tengan, al contrario. Las familias tradicionales tienen sus retos y las familias diversas también los tienen, y a veces los comparten. Sí, claro. Porque al fin y al cabo cualquier tipo de vínculo o relación establece un reto. Totalmente. ¿No? Entre seres humanos creo que es un reto convivir, ¿no? Absolutamente, eso lo tenemos que tener muy claro, que la convivencia implica entonces un posicionamiento como muy, muy claro, muy comprometido, y sobre todo me parece a mí que muy sano y maduro, cuando decides plantarte frente al otro y decir vamos a compartir el tiempo de nuestra vida tal como los dos lo convengamos. Y ahí está el asunto. En función de esos acuerdos es que se van generando este tipo de categorías. Pues que son dos mundos que se están uniendo en uno tal vez, ¿no? Entonces es Sí. complejo. Muy complejo. Y mucha gente, por ejemplo, hablando de gente, de estos maestros que se van a meditar al Himalaya, pues allá se van y están en paz, pues porque están solos, pero que estuvieran conviviendo con más gente, ese es el reto de convivir, o sea, de la verdadera paz, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pues ahí hay más dificultad, ¿no? Sí, claro. Bueno, y en esa parte entonces, por ejemplo, pensemos, las familias tradicionales tienen una especie de ciclo de vida que también se ha ido un poco transformando con los años, pero que sí lo podemos como observar y entender de una manera como muy lógica, muy práctica. Primero se hace el desprendimiento de los miembros de la familia. Sí. Y luego, entonces, se conjuntan en pareja. Y esa conjunción de pareja o convertirse en pareja es un proceso. Y no tiene que ver con, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Andamos o no andamos? Y a los 3 días, al mes o a los 3 meses ponemos en Facebook, tiene una relación con o está en pareja con. Ok, ajá. No, hombre, la pareja tarda en construirse un montón de tiempo. Sí. Muchísimo tiempo. Uno se percibe como pareja con alguien en la intención de estar con él, pero la construcción de la pareja en realidad es un proceso bastante lento, bastante complejo y que además requiere de verdad de muchísima conciencia y respeto por parte de ambos. Híjole, qué complejo porque pues a partir de ahí empieza, bueno, a partir de cualquier relación humana puede empezar este tema de la familia. Me remonto un poquito, maestra, para la gente que nos está viendo a través de Facebook, a la que nos escucha en Radio Head. Todo este tipo de conflictos relacionales, pues, entre seres humanos, da origen precisamente a la terapia familiar, porque, bueno, no hay muchos, o ha estado un poco de moda el tema de la terapia familiar, pero antes no se escuchaba eso, ¿no? Así es bastante nuevo, sí. Pero es a raíz de que nos damos cuenta de los conflictos, o qué es lo que origina este tipo de terapias. De entrada, a mí me parece que fue un traslado de un enfoque individual en donde se suponía que
lo que a las personas les ocurría tenía que ver con una conformación de la personalidad o con una estructura, digamos, como de crecimiento, como si las broncas que una persona pasara fueran intrínsecamente creadas u originadas. Ajá. Más o menos por ahí en los años 60 y 70 empieza una revolución muy fuerte en la psicología que empieza a cuestionar estos paradigmas clínicos y propone que hay otros elementos que también influyen en la personalidad y en la manera como un individuo se conduce. Y entonces entran las hipótesis o los conceptos sociales o psicosociales y dicen, es que el entorno también influye. Claro. La crianza también influye. Y la familia es esta parte del primer contacto social que se tiene y a través del cual un individuo también va conociendo su propio mundo y además se va conociendo a sí mismo. Entonces, la terapia familiar surge como una opción que se separa de los enfoques psicoanalíticos, por ejemplo, que son más intrapsíquicos, y de alguna manera complementan algunas de las ideas psicoanalíticas que tenían que ver con la influencia del padre, de la madre, y de otros entornos y contextos sociales que son muy importantes en la crianza y en la determinación de la personalidad. Entonces, ahí es donde surge la terapia familiar, como una manera, fíjate, a mí me parece bien interesante cómo es que, por ejemplo, en mi caso, en mi historia personal, yo inicié trabajando en un colegio con un enfoque más como de neuropsicología, como un asunto como de la estimulación temprana, sí, y este tipo de cuestiones como evaluación de las funciones cognitivas, motoras y demás. Y entonces hacíamos un trabajo muy lindo en el colegio Montessori, que está por allá por la Plaza de Toros. Ah, sí, claro. Ahí hice yo mis prácticas y mi servicio social en la universidad. Y entonces era bien interesante porque terminábamos el trabajo, ya se cuenta como ahorita que vamos a volver a la escuela. Habíamos hecho un trabajo con los niños durante un periodo de tiempo y cuando regresábamos los niños reseteados. Y era una frustración tremenda, claro, ¿no? Y entonces, de entrada en la lógica dices, bueno, pues es que son niños pequeñitos, eran niños de kinder y de maternal, ajá, con los que yo trabajaba. Y entonces decía, bueno, pues es que es obvio, el entorno en el que han estado los ha ido a ellos organizando y los ha ido ahorita moldeando de una forma distinta. Sí, por supuesto. Entonces, yo decía, es que el papel, en este caso, mi papel como psicóloga, topa en donde ya la familia también comparte la responsabilidad de la crianza. Entonces, y qué complejo, ¿no? Que bien complejo, porque entonces es cuando entiendes, pues, ¿por qué no trabajamos también con las familias? No solo con los niños, porque al fin y al cabo los niños, si la familia se organiza o se reorganiza de una o de otra manera, el niño se va a acomodar en un lugar dependiendo de esa organización familiar. Entonces, es quitarle una etiqueta a un niño pequeño y pasarle la responsabilidad a la familia para que cada quien tome lo que tenga que tomar para que salga ese niño del lugar de síntoma en el que ha estado. Uy, y se vuelve complicado precisamente por la convivencia que tiene, por la historia que tiene la propia familia, la mamá, el papá, en caso de que estén ambos. Exacto. O separados. O separados. O compartiendo crianza con el papá y la pareja del papá. Y si además tiene hijos la pareja del papá, ahí se va poniendo la cosa más interesante, ¿no? Exacto, porque ya ahí empezamos a ir a este tema un poco más complicado, decíamos, más allá de mamá, papá, hija, hijo, perro. Nos vamos a otro extremo, que es los tuyos, los míos y los nuestros. Justo. Esa es la familia reconstruida. Exacto. Maestra, antes de abordar este tema, ¿qué tan importante puede ser el precisamente empezar a involucrarnos involucrar a la familia en las terapias que tienen los niños, niñas y nosotros mismos como personas? Yo le pregunto porque a mí me tocó en una terapia que estuve con una psicóloga, me dijo, necesito que la próxima sesión venga tu mamá y tu papá. Y yo dije, pues ¿cómo? Pues ni se hablan, o sea, ¿cómo voy a hacer que vengan? En primero. Segundo, y le dije, oiga, pero pues yo vengo por mí, no por ellos. Pero, ¿qué tan importante es involucrar o
pues involucrar a toda la familia en el crecimiento de una sola de las partes o de los miembros, pues, de estos grupos familiares. Híjole, es sumamente importante y es donde radica la aportación que hace la terapia familiar, que en términos académicos, por si alguien por ahí además nos escucha sobre el tema, se llama terapia sistémica. Sistémica, sí. Y tiene que ver con, en esta pregunta que tú me haces, es entender que la familia es un grupo de individuos o elementos que confluyen alrededor de una organización, digamos, como común o con un objetivo común, lo tengan consciente o no. Ajá. Eso es bien importante. A veces las familias no saben a qué están obedeciendo. En las familias luego suele haber mandatos muy fuertes, pero que son inconscientes. Aún así, todos los miembros de la familia se organizan en favor de algo. Y ahí, cuando esos mandatos son más fuertes que la salud o la individualidad de cada uno de los miembros de esa familia, pueden empezar a surgir ciertos síntomas. Te pongo 1 o 2 ejemplos concretos de por qué es muy importante sí involucrar a todos, porque hay un montón de problemáticas que percibimos de manera individual y que en realidad tienen mucha relación con la posición y la relación que tenemos con otros miembros de nuestra familia. Okay. Por ejemplo, vamos con el primer ejemplo. Pensemos en una chica, en una muchacha que, digamos, está como en etapa de juventud, que está estudiando en la universidad. Y es una chica talentosa, guapa, inteligente, culta, divertida y tal. Y a la familia le llama mucho la atención que no tiene pareja. Ok, sí. Y Hay entonces, hay casos. casos, claro que sí. Y dice uno, yo no puedo entender cómo fulanita no puede tener pareja, qué ocurre, pues si tal cosa, o hace intentos, pero luego no ocurre, o no pasa nada, o no sé. Simplemente la familia o ella misma no se explica. Yo he tenido casos en consulta que de verdad el tema es ese. O sea, ¿qué me pasa y por qué no puedo tener pareja? ¿Y qué me falta, no? ¿Qué A me veces. falta? ¿Qué tengo? Sí. Entonces, bueno, analizando, y no quiere decir que a todas les ocurra esto, pero analizando pues un poco cómo está su posición y su función en la familia, podemos entender por qué ella de manera inconsciente está evitando relacionarse. Y entonces podemos encontrar una diversidad de cosas. Yo te platico unas cuantas. Alguna de ellas puede ser que esta chica esté mucho más ligada y se convierta como en cómplice o compañera o confidente de su mamá. Ajá. Esta es la chica mayor, es la más responsable, la mamá se apoya mucho en ella y regularmente cuando una madre y una hija tienen esta confidencia tan cercana es porque está faltando la presencia de un padre. Es decir, claro. la relación y la confidencia más sana y más natural sería con su pareja. Pero puede ser que no esté, justo, o que no esté sea, emocionalmente justo. ahí en como que sea otro mueble, pues. Sí, que sea una persona como muy periférica, que esté como muy externo o que esté poco involucrado. Ajá. O incluso pues sí que tenga un empleo en el que va y viene y no puede estar muy presente en casa. Entonces esta mamá empieza a refugiarse con esta hija. Uh-huh. ¿Qué sucede al hacer eso? Que se supone que hay una especie de división y jerarquía entre los padres y los hijos. Sí. Si esta hija se sube demasiado hacia el lugar de los padres, está perdiendo un lugar que es el que a ella le corresponde. Como una hija que se puede relajar, que puede disfrutar, que puede equivocarse, que puede, es más, que tiene buenas habilidades sociales para salir de fiesta. Sí. Pues no lo hace porque está pendiente de la mamá, porque debe ser la más responsable, la que es el ejemplo de los hermanos, la que tal. Todo el peso, ¿no? Todo el peso. Esta mujer que está siendo compañera de la mamá, de alguna manera está compartiendo ese sitio de maternaje con sus hermanos y está sumamente sobrecargada de responsabilidades. Y además ella misma se percibe como una mujer súper madura, que no se puede equivocar, que no quiere fallar y que no sé qué. Imagínate que además esta alianza entre la mamá y la hija sea por cuestiones de infidelidad o por cuestiones, digamos, como de un conflicto entre la mamá y el papá, y la hija ya tomó partido con la mamá. Por la mamá. Ajá. Exacto. De entrada eso es súper grave porque esta hija que tiene el derecho a amar tanto a su mamá como a su papá,
está tomando un lugar que no le corresponde y está sintiendo un resentimiento ajeno o heredado por la madre, no por ella. Claro. Porque ese padre puede ser extraordinario padre con ella, aunque se haya agandallado con la mamá, Es ¿no? diferente papel, obviamente, Justo, ¿no? sí, con la mamá. La mamá tiene todo el derecho a sentirse enojada, molesta, frustrada, engañada. Pero la hija, ¿por qué? Sí. Hay muchos papás que son excelentes papás, independientemente de la relación que tengan con la madre. Pero luego viene este reclamo también de la mamá, Exacto. ¿cómo puedes hacer eso? La lealtad o ajá. deslealtad. Exacto. Y entonces estas hijas se sienten, yo no sé si algunos mamás o papás lo hagan verbalmente, pero al menos esta hija sí se sintió que estaba en medio y que tenía que tomar partido. Y ya lo Uy. tomó. Por Ella la ya mamá, lo tomó por ajá. la mamá. Y entonces imagínate, ella está viviendo una infidelidad que no es propia. Ella está viviendo una traición que no es de ella. Y entonces cuando llegue cualquier persona a acercarse como pareja, ¿sí te imaginas con las 20 uñas que estará ahí? Sí, sí, claro. Sobrepensando a la defensiva, sintiendo esta desconfianza y escuchando a la mamá cada vez que de pronto pueda compartirle su dolor, su tristeza, su resentimiento, pues esta chica de verdad está cargando un montón de cosas que no le corresponden. Y uno diría, ok, ella ya fue a terapia individual y está buscando sus propios recursos. Claro que desde terapia individual ella podría resolver cosas. El Claro. asunto es que si se complementa con todas las hipótesis familiares del lugar que ella ocupa y la función que está desempeñando en su familia, que en este caso se llaman hijas parentales, Ajá. entonces ella podría entender que mucho de lo que le pasa tiene que ver con empezar a resolver y acomodar los vínculos con su mamá y con su papá. Y darle a cada quien su lugar, obviamente, ¿no? Así En el es. sistema, como lo dice con el tema de terapia sistémica, pues la mamá es la mamá, Sí. el papá es el papá y la hija es hija. No Así tiene es. que tomar responsabilidad por ninguno de los de arriba. Así es, ella tiene el derecho a amarlos a los dos independientemente de las situaciones privadas que ellos tengan en su propia relación. Y eso es muy difícil, pero en terapia familiar es que es importante atenderlo, hablarlo y reacomodar a los miembros a donde les toca. A esta chica le toca estar junto a sus hermanos. ¿Qué podrían hacer sus hermanos al respecto? Pues enseñarle cómo es salir a la fiesta, enseñarle cómo relajarse, también decirle de manera como muy amorosa y respetuosa, pues ya mamá tengo una, ya dos, no. No eres nuestra mamá. Ajá. Exacto, y con mucho respeto, porque bueno, también estas chicas de verdad lo hacen desde el amor y desde lo mejor de su corazón. Y desde el inconsciente, que Sí, es muy importante, exacto. maestra, esta parte, porque muchas de las reacciones que tenemos no son voluntarias, o sea, actuamos así porque así hemos aprendido, porque así se nos ha enseñado, Sí. o porque así es la forma a lo mejor que tenemos para sobrevivir en el entorno, ¿no? Sí. Todo esto es importante entenderlo. A las familias, cuando nosotros las atendemos, de verdad es un trabajo bien importante y muy central con los terapeutas familiares para de verdad empezar a cuestionar nuestros propios prejuicios, nuestros propios puntos ciegos, nuestros Híjole. propios, digamos, atorones o nuestra propia historia, porque de pronto pensamos que las cosas o las relaciones o la vida es como la vivimos nosotros y tenemos que entender que Sí, claro. esa fue nuestra forma. Entonces, cuando vienen una diversidad de situaciones, de pacientes, de familia, lo menos que tendríamos que hacer es juzgarlos, es, digamos, desde afuera decir, es que usted para qué se casaba con un casado. O sea, usted misma se lo buscó, señora, pues ¿cómo que? No, pues no. Sí, claro, la culpa es de ella, ¿no? Claro, o viceversa, ¿no? Sí. No sé, desde ese sitio no se puede hacer. Lo importante es de verdad, en primer lugar, agradecerle a la familia y reconocerle el valor que tiene para ir a enfrentarse y buscar una opción y una ayuda. La siguiente es, de verdad, observar toda la situación desde el mayor respeto, de verdad, con un profundo respeto, cómo ha sido su historia, cómo es que se unieron o cómo es que se separaron o cómo es que están siendo ahorita una familia con padres separados, divorciados o con padres en segundas nupcias por un lado y por el otro y la convivencia de hermanos y medios hermanos y con la familia política de un lado y la familia del otro. Es acercarnos a ellos y más que un sermón, porque ellos no fueron a buscar a otro profesionista que les dijera sobre lo legal o sobre lo religioso, no, fueron a tratar de encontrar una solución y a nosotros como terapeutas nos toca de verdad acompañarlos desde ese lugar. Y en esa búsqueda,
Lo importante es que ellos reconozcan que están formando un sistema alternativo, un sistema diferente, un sistema mucho más complejo que el que ellos pensaban o en el que ellos crecieron, y que entonces ellos van a tener que encontrar, en primer lugar, la posibilidad de legitimar todos los vínculos. Aquí sí es importante. Antes yo recuerdo que ella era la esposa, las demás eran las otras, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ahora, aunque sea un asunto de segundas nupcias, no se trata de las otras. La no, segunda exacto, y la etiqueta, ¿no? La etiqueta o los hijos con este nombre terrible, ¿no? Ajá. Entonces, ahí lo importante es cómo tomar a cada uno de los sistemas en su propia complejidad, con sus propios recursos y con las dificultades específicas que estén tomando, hacerles una visión muy amplia de todo el panorama para que puedan observar lo compleja que es su relación y que no se trata de yo me casé contigo, no con tu familia. No inventes. Te casaste con él, con su familia, con sus hijos anteriores, y con su historia, expareja, con su exsuegra. Sí. Y él o ella, lo mismo con lo tuyo, una historia ya bastante compleja. Entonces es importante incluir todo y de verdad dejar de pensar que la familia tradicional solo es un cachito, ¿no? Híjole, maestra, está súper interesante el tema, el chisme, incluso nos faltaron los nombres de la muchacha No. No es cierto. Secreto profesional. Sí. Me gustaría, antes de irnos a corte, hay el tema precisamente central del programa es las familias reconstruidas. ¿Cómo podríamos definir a las familias reconstruidas? Y bueno, lo platicamos, vamos a corte y regresando pues le seguimos. Pero primero, por favor, díganos, ¿qué es esto de familias reconstruidas? Son un tipo de familias diversas que básicamente pueden definirse en varias categorías y las vamos a ver regresando. Una familia nuclear extendida, una familia monoparental, una familia homoparental, es decir, con padres del mismo sexo, una familia ensamblada, una familia unipersonal, o sea, una persona sola, una familia compuesta, multinuclear, de padres separados y en sí todas las familias diversas que no hayamos nombrado. ¡Wow! Un montón. Un montón, exacto. Muy bien, pues estamos platicando, amigos y amigas, con la maestra Emma Galaviz. Ella es psicóloga de profesión, maestra en terapia familiar y docente también de la facultad de psicología y terapia de la comunicación humana de la UGED. Recuerden que si tienen algún comentario pueden hacerlo vía Facebook, estamos completamente en vivo, también a través de nuestro teléfono en cabina 618-827-1214. Mi estimado maestro Félix, vamos a un corte, el maestro Félix está en controles, vamos a un corte y regresamos de inmediato porque el tema está súper interesante. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. 100.5 FM. Pues de vuelta rápidamente porque el tema no para. Maestra, tenemos muchísimo de qué hablar todavía. Y muy poco tiempo. Estamos justo a la mitad del programa. Platíquenos un poquito de estos términos, de estas familias, maestra. Nuevas familias, entre comillas, que siempre han existido, pero no se les daba lugar, ¿no? Exactamente. Esa es una parte importante. Ya ahorita nos toca reconocer que forman parte de toda la diversidad de familias que están educando hijos en su seno y que están formando personas en esta sociedad.
Y lo importante de eso es de verdad empezar a cuestionar y empezar a quitar el prejuicio de decir, si una persona no se educa en una familia tradicional, ya tiene un problema, ya no se va a poder educar de una manera adecuada, ya está traumada, sí, va a ser delincuente sí, y mil cosas, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es muy importante que vayamos viendo cuáles pueden ser estas nuevas familias. Una de ellas tiene que ver con la familia nuclear extendida, y esta se le llama nueva familia, pero porque hasta ahora se legitima. Sin embargo, me parece que es de las más antiguas que tenemos en México, en nuestra cultura. Estas familias que son como de 3 generaciones. Sí. Es decir, está la casa de los abuelos, los hijos se van yendo, pero por una u otra razón los hijos vuelven de pronto a esa casa, ya sea porque se separaron, se divorciaron, y más miembros de la familia están viviendo ahí. Incluso alguno de los hermanos que nunca se casó, pues se queda viviendo con los padres y demás. Esa es una familia nuclear extendida, es decir, viene desde un mismo origen, pero los hijos que se suponía que ya tendrían que haberse ido y haberse independizado por un motivo o por otro, vuelven. Sí, claro. Regresan. Okay. Ese tipo de familia genera retos. Los retos tienen que ver con que pensemos en esta familia como un muégano. Sí. Pensamos que es una sola estructura, pero en realidad son conjunto de varias, y esas relaciones tan cercanas de personas de diferentes núcleos en una sola van generando problemas de límites, problemas de individualidad, problemas como de respeto al espacio o a las decisiones de unos y de otros, porque como todos conviven, entonces todos opinan de unos, de otros, los límites ahí no están como muy claros. Y suele haber conflictos en donde, ¿tú qué me dices si no eres mi mamá? Sí, claro. ¿No? Pero a la hora también de que se le atora el asunto es, mamá, y aunque no sea su mamá, sí, ¿me puedes prestar 100 pesos, 200? Sí, claro. Entonces, ¿dónde sí, dónde no? ¿Hasta dónde llegan las funciones y los límites? Sobre todo se confunden mucho las funciones de abuelos con padres. Sí. Incluso les dicen mamá a los abuelos. Sí. O a la abuela, perdón, o papá al abuelo. Sí, exactamente. Y en esa parte pues hay confusión, porque entonces de pronto pensemos en esta escena, la mamá le dice a la abuela, mamá, cuídame a fulanito de tal, fíjate que necesito hacer tal cosa, o voy a hacer tal cosa el fin de semana, o voy a salir, o tengo un curso, o tal cosa. No. Yo se lo cuido nada más mientras trabaje. Lo demás, usted se hace cargo, usted es la mamá, tal cosa. Y dice la mamá, bueno, pues está bien, lo entiendo. Le deja la mamá el lunes a la abuela y entonces le dice la mamá a la niña, y te vas a comer todo el huevito, no lo vas a dejar, te lo tienes que acabar todo. Y entonces la abuelita, que le dijo, hágase cargo porque esta es la mamá, llega y le dice, no, mija, si no te gusta el huevito, ahorita te preparo yo otra cosa. Ok, clásico. Entonces hay muchas incongruencias, hay muchas paradojas, hay muchos dobles mensajes. Cuándo sí soy mamá, cuándo no, en cuándo me respetas esa autoridad, cuándo no. Y todo eso va generando pues nuevos retos por ese tipo de conformación. Claro. ¿Vale? Esa es la familia nuclear extendida y ese es un ejemplo. Obviamente sí, son muchísimos, ¿no? Muchos. Muchas combinaciones. Muchas, todas las del mundo. ¿Cuántas familias haya? Yo podría decir que es una categorización, ¿no? Bueno, la familia monoparental. Esta es muy común y ya tiene muchos años. La crianza de padres o madres solteras o solteros. Esa es muy común. Y antes sí era un asunto. Es madre soltera. Incluso los memes, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Y era muy estigmatizado, ¿no? Antes más se me hace. Sí, por supuesto. Y entonces, bueno, ese es otro tipo de relación. Es interesante, también tiene sus retos. ¿Qué retos he visto yo que pueden ocurrir? A veces yo he notado, o al menos me ha tocado un poco en la experiencia, que los hijos o hijas de madres o padres solteras que se vincularon muchísimo, muy fuerte, les cuesta trabajo desprenderse y formar su propia familia, un poquito en la lealtad de mi mamá nunca quiso volver a casarse, ella no me quiso volver a traer un papá, ¿cómo ahora que yo encontré a alguien la voy a abandonar, la voy a dejar? Y esa puede ser una situación que sí me ha tocado ver y que sería importante trabajar para lograr la independencia de este hijo, sabiendo que la mamá también, después de haber criado un hijo o una hija, puede tener un plan de vida muy, muy satisfactorio para ella en la edad adulta o para él en la edad adulta. Incluso buscar una pareja, y si no quiere buscar una pareja, pues buscar otro tipo de relaciones en donde no estén tan simbiotizados ellos dos. Como esa independencia, ¿no? De la relación. Sí, donde esta hija
o este hijo tengan el permiso de los padres de decir, yo decidí esto por mí, pero también estoy de acuerdo con que tú busques un futuro distinto. Maestra, en este caso, por ejemplo, se critica mucho, yo lo he visto en redes sociales también, a las mamás solteras con diferentes parejas y que vinculan a los hijos o al hijo con la nueva pareja cada vez. Sí, claro. ¿Qué tanto puede afectar a la familia y a los niños, en este caso, ese tipo de vínculo con las nuevas parejas de mamá? Pues tiene que ver también con la claridad de los... Para empezar, la claridad de los vínculos que la mamá pueda establecer, si son sanos, si son constructivos, si son amorosos, si son respetuosos. Si eso ocurre, seguramente también va a pasar eso con los hijos. Claro. Y si en esta historia son diversas las parejas que esta mamá tiene y que los hijos tengan que convivir ahí, pues seguramente tienen que ver también con esta manera de haberse vinculado con estas personas de manera sana, de forma que sean como experiencias constructivas, que sean como estas historias en las que pueden aprender cosas en un momento de su vida de tal persona y por la relación que establecieron. No funciona, bueno, adelante, viene alguien más. ¿Y qué ocurre con eso? De entrada, el respeto a los límites de la decisión de la mamá acerca de con quién se vincula. Eso es muy importante. Luego ocurre que esta parte de que los hijos de alguna forma como que quieren dominar, intervenir, aprueban o no. Y yo creo que también el sentido común y la salud de la mamá de vincularse con personas sanas que no pongan en riesgo ni a ella ni a sus hijos. Eso es muy, muy importante. Y entonces, en este sentido, pues afuera podrá haber 1000 opiniones y demás. Lo que se vive en esa familia, si para estos hijos, estas personas que estuvieron conviviendo con ellos como parte del núcleo familiar, fueron constructivas, sanas, divertidas, amorosas, protectoras y les generaron seguridad, ¿cuál es el problema? Sí, claro. ¿Quién lo tiene, no? Exacto. Wow. Sí. Esa es familia monoparental. Bueno, la otra es familia homoparental, formadas por parejas del mismo sexo, 2 hombres, 2 mujeres, con hijos ya sea biológicos o adoptados. Okay. Y eso ahorita mismo está en discusión en muchos lugares del mundo, en México, y bueno, se ha ido abriendo mucho la posibilidad a que las parejas homoparentales tengan los mismos derechos que tienen cualquier tipo de pareja que decida legalizar su relación, legitimar su relación, pero sobre todo legalizarla. En ese sentido es que los retos de una familia homoparental van muy ligados, además de todos los retos que tienen cualquier otro tipo de familia. En el caso de ellos sí tiene mucho que ver con ir construyendo una especie como de cerco de seguridad, como de un muro de contención, pero que al mismo tiempo sea flexible y dinámico, para ir educando a los hijos para enfrentar cualquier tipo de prejuicio, de juicio y de ataque que se pueda hacer a ellos y a sus padres y al tipo de familia que conforman. Uy. Sí. Son retos mucho más fuertes, mucho. ¿No? Por el tipo de sociedad en la que vivimos. Exacto. Entonces suelen ser parejas como muy valientes, como muy fuertes, muy protectoras, y estos hijos suelen ser muy resilientes, porque se ha hablado con ellos con la mayor claridad, con mucho respeto, en la idea de cómo aprender a lidiar con este tipo de situaciones que pueden ser muy, muy dolorosas y muy violentas, ¿no? Porque al contrario del resto de las familias, creo que son mucho más conscientes de que lo van a enfrentar sí o sí, ¿no? Justo. Y entonces hay personas que dicen, no, pobres niños, pues no serían tan pobres si no estuviéramos con esos juicios, porque ellos para nada tiene que ver, ellos no nacen con ningún prejuicio, ellos aman a sus padres tal como nosotros amamos a los nuestros. Entonces, tiene que ver más con una reeducación social, pero quienes están haciendo eso desde el centro de la situación son estas familias homoparentales que son valientes, que están protegiendo a sus hijos, que los están informando, que los están haciendo personas mucho más conscientes, más sensibles, más empáticas, más respetuosas. Ahí empieza el cambio. Hijas, qué difícil, porque es un reto
animarse a crear este tipo de familias, Sí. aún conociendo todo lo que implica Así socialmente, legalmente. Sí. Y bueno, pues es parte de una valentía que se va adquiriendo, ¿no? Sí. Con la conciencia. Totalmente, y del cambio que va necesitando la sociedad, Sí. y que es un cambio que se va haciendo por a quienes más les interese. ¿Quiénes son? Pues regularmente las personas y las digamos, las poblaciones rechazadas, toda esta, que no solamente son las personas homosexuales, las personas que tienen alguna discapacidad o alguna cuestión que tenga que ver con disminuciones o con prejuicios y estereotipos, que entonces a la gente le dicen, no, es que pobre, ¿para qué esto? No, es que mejor hubiera pensado en tal cosa. Muchísimos que hay. Muchísimos. Sí, sí. Muchísimos. Entonces, esa parte de la familia homoparental a mí me parece, junto con las demás, están empezando a modificar la manera como se piensa a la familia en la sociedad, ¿no? Uy. Ay, Dios mío. Me remontó ahorita, hace algunos días me tocó andar en un auto, en un coche de taxi. Y platicando con el chofer me dice, bueno, pues por tener discapacidad visual, en mi caso, me dice el chofer, oiga, ¿y trabajo? No, digo, pues se batalla y no sé qué. Y algo que me llamó mucho la atención y me molestó bastante, me dice, y de novias pues ni hablamos, ¿verdad? Ay, no manches. Y dije, señor, por Dios. Tengo digo, la más bella de todas. Claro, sí, o sea, ya no supe ni qué decir. Claro. Y no, pues no, ¿para qué les discuto, no? No. Pero son ese tipo de situaciones dolorosas. De ideas que la gente tiene y que manifiesta como una realidad, aunque Así pues no lo es. sea, ¿no? Así es, justo. Sí. Uy. Entonces tiene que ver con esa, por ejemplo, las familias homoparentales. Sí. Luego vienen las familias reconstruidas o ensambladas. Son justo la de los tuyos, los míos y los nuestros. Esas son las familias Más barato ensambladas. por docena, Sí, ¿no? De la sí. película que ahí hace muchos años que se puso muy de moda. Muy de moda. Bueno, pues ahora ya es parte de la realidad, es muy común. Sí. Yo creo que hay una parte que es muy interesante. Antes era el prejuicio de la familia para toda la vida, el matrimonio hasta siempre, y entonces en ese dicho, pues había familias que de verdad lo sostenían a costa de la salud, De lo que sea. y de la salud mental y de la vida y de la satisfacción y la felicidad de todos los miembros. Que había partes de esa familia que decían, es que hubiera estado mejor que se hubieran separado, en serio, hubieran sido más felices y nosotros también, no lo sé. Sí, Son tal vez. algún tipo de relaciones, ¿no? Algún tipo de familias. Bueno, cuando ya las familias se van permitiendo esta cuestión de decir, ¿sabes qué? Tú y yo ya no la hacemos. ¿Qué hacemos por nuestros hijos? ¿Cómo velamos por ellos? Y entonces tú tienes derecho a replantearte tu vida y ser feliz con alguien más. Y ¿sabes qué? Yo también. Pensemos que alguien toma ese acuerdo y dice, pues tú por tu lado y que te vaya muy bien, yo por el mío y también, y vamos a ver qué ocurre y qué funciona. Y pensemos que entonces buscan parejas y deciden también tener hijos junto con esas parejas. Esas son las familias ensambladas o reconstruidas. Ajá. Ahí la situación se hace muy compleja por muchos motivos. Es muy distinto que una familia ensamblada lo haya hecho cuando los dos tomaron el acuerdo del divorcio y la separación, Sí. a que se haya dado por infidelidad y alguno de los otros no se haya enterado. Y entonces va a ser muy difícil que toda la familia o la mujer, o incluso lo comentábamos hace un rato, por lealtad a algunos hijos, acepten y tomen a esta nueva mujer, porque entonces entra este prejuicio de ella fue la rompehogares, Ajá. ella fue la culpable, ¿no? Y bueno, sabemos que es mucho más complejo eso. Sí. Pero bueno, si no hubo esa posibilidad de hablarlo y decir, vamos a separarnos, y ya luego separados cada uno busca su camino y tal cosa, es algo difícil que pueda haber esta convivencia, y hay familias que se fracturan, Claro. ¿no? Sí, sí. Ahí la terapia familiar podría ser un trabajo muy, muy grande para poder rescatar la relación de padres. De pareja ya no, esa se rompió, por supuesto. Sí. Pero estos dos van a ser padres de sus hijos toda la vida. Exacto. Y a los padres y a los hijos les conviene, por salud mental y por paz emocional, esta reconciliación y buscar una nueva manera de llevar a cabo su relación padres e hijos, aunque sean de familias separadas, aunque no sea la familia tradicional. Pero a veces, justo como tú lo decías, a veces los hijos tienen esta lealtad porque la mamá está enojada, porque la mamá o el papá están... Es el que sufre. Sí, claro. Y a ellos les duele ese dolor y entonces castigan al otro padre o a la madre
sabiendo pues que a los padres lo que les duele además son sus propios hijos, ¿no? Entonces, esa parte que es muy, muy compleja, pues sí requiere que cada una de las situaciones familiares se revise en terapia para que puedan ver qué se puede rescatar, en dónde se puede acomodar a los hijos y de qué manera pueden llevar una relación, digamos, cordial, afectiva y amorosa como lo permita cada uno, pero eso sí, destrabar las lealtades y los conflictos y sobre todo, digamos, las alianzas que no son sanas, que luego son alianzas que se usan para atacar a alguien más. Sí, por supuesto. ¿No? Me viene a la mente, maestra, con este tema de las familias ensambladas. ¿Dónde queda el nuevo hijo o hija de mamá y papá? Hijo, qué o tremendo. Sea, porque los hijos de mamá, sí, los hijos de papá y el nuevo que llega. Sí, no, es tremendo. Ocurren situaciones así de veras bien complejas en donde los hijos de mamá y los hijos de papá ven el trato, por ejemplo, distinto de este hijo en común. Sí. ¿No? Y ahí puede haber incluso como resentimiento, no solo con los padres, sino con este hijo en común que tienen. Pero hay familias que lo pueden llevar a cabo de una manera bien sana, como muy, muy madura y además entendiendo que ellos no se dieron cuenta cuando eran pequeños y cómo los trataban. Ahorita los tratan como adolescentes o como niños mayores o como jóvenes, pero este niño pequeño pues se le trata como bebé, por eso tiene esas diferencias, pues. Pues sí, ¿no? sí. Y entonces, de verdad, desde ahí se puede trabajar en la terapia familiar. ¿Qué pasa con esto? Y sobre todo evitar que este niño pequeño, de verdad, vaya a cargar con un síntoma tremendo a lo largo, o sea, más adelante en la vida, si estas situaciones no se aclaran, porque entonces puede haber como esta noción de la culpa que se siente por sentirse amado, por sentirse cuidado, protegido, porque le duele la reacción que tienen sus hermanos al respecto, y entonces en esa lealtad entre hermanos puede sentirse culpable, incómodo, y empezar como a rechazar como todo este cariño porque ve que pues se lo bulean y se lo friegan cada vez que los papás no están, ¿no? Claro, Por ¿no? ¿Y ejemplo. de qué equipo soy? Porque... Además, porque ya están los hermanos y mi mamá, y entonces es importante eso, que en terapia familiar se vaya abriendo toda la diversidad de la familia y él vaya viendo que no tiene por qué elegir ni un lado ni el otro. Él tiene una familia tremendamente compleja y amorosa y por un lado y por el otro tiene el derecho a ser amado, reconocido, y es, digamos, como el eslabón que une estas dos grandes familias, ¿no? Uy. Está canijo. Sí, totalmente. Científicamente está canijo. Es el término. El término correcto. Ok. Estás choreando. No, bueno. Maestra, este tipo de familias son, digamos que las más comunes, o existen otro tipo de familias. Existen más, bueno, y ahorita vamos a decir algunas, pero de verdad que yo pensaría que cada tipo de familia tendría su propia categoría, porque de verdad son entornos muy individuales, pero en un afán como de decir más o menos por ahí podemos organizarlos, está la familia compuesta. La familia era la que decíamos hace un rato, reconstruida, ensamblado, compuesta. Ajá. Está la familia unipersonal, una sola persona que vive sin relación con el resto de su familia. Esa es una familia. Es parte de una familia y se llama familia unipersonal. Ajá. O sea, él viene de un lado, estén o no estén, se relacione o no, y se reconoce como una familia unipersonal. Y se reinterpreta mucho la situación, ¿no? Porque ya no es que yo esté solo. Exacto. Soy una familia unipersonal. Y aunque, ¿cómo familia? Pues si no tienes ni uno ni otro. No, pero yo no nací solo, no fui generación espontánea y tengo un lugar en un sistema más complejo. Que mi situación en este momento me tenga acá o yo decida estar acá, es mi decisión y soy una familia uniparental. Eso es bien interesante, porque justo como tú dices, se replantea este término de soledad o de veras solo en el mundo, ¿no? Sí. No, nadie, estamos solos de esa manera. Venimos de un lugar y a alguien, a algún sistema correspondemos. Y eso es muy, muy importante. Okay. Luego viene la familia de padres separados, que bueno, ya lo estamos viendo en conjunción con otras. Sí. Y esta está bien interesante, porque entonces, fíjate, de igual manera, así como se replantea la noción de una sola persona, que es una familia uniparental, acá es como, se destruyó su familia. Ah, sí.
No se destruyó, se reorganizó, sigue siendo una familia con sus papás separados. Sí, perfecto. Y eso es mucho más sencillo de entender, sobre todo para los niños pequeños, cuando sus padres están en proceso de divorcio. Es una familia con sus papás separados, pero siguen siendo una familia. Así exacto. es. Lo único que cambia es que se replantea la relación de pareja y la relación de padres se tiene que replantear también en la función de la pensión, exacto. Y de los espacios donde viven. Exacto, la convivencia, la congruencia con los límites que se pongan en un lado y que ocurre en el otro, cómo se respetan, si no se descalifican, todo eso tiene que ver con familias de padres separados. Ok. Y bueno, pues básicamente las características de las nuevas familias tienen que ver con un reto enorme que es la flexibilidad y la adaptación. Uy. Lo más tremendo. Y romper esas creencias, ¿no? Sí. Para saber que seguimos siendo una familia independientemente de cómo sea. Sí. Híjole, maestra, nos quedan 5 minutos. Yo tengo 2 preguntas muy... No sé si nos alcance el tiempo para ambas. A ver. Pero bueno, primero, ¿qué pasa cuando sobre todo en estas familias antiguas que eran de 15, 10 hermanos, 5, 8, así grandes, cuando un miembro de esta familia empieza a romper con los paradigmas o con lo que, entre comillas, debería ser, pues de la historia familiar? ¿Cómo reacciona el resto? ¿Lo aíslan o...? Fíjate que tiene que ver con el tipo de dinámica que haya en esa familia. El tipo de dinámica se divide en 2. Una es una dinámica rígida o tradicional o muy estructurada, muy tradicional. Y la otra es una familia con creencias flexibles. Okay. Dependiendo. Si la familia es muy rígida, lo más seguro es que lo expulsen. Yo he tenido grandes amigos, muy, muy amados, que por el tipo de familia en la que han crecido, ellos no se han declarado, por ejemplo, homosexuales y entonces se salen del núcleo familiar e incluso se van a vivir a otro lugar para poder tener, digamos, una vida como más respetada, más libre y de alguna manera pues tampoco transgredir al sistema que no les permitió que vivieran eso dentro de sus propios límites. Ajá. Entonces se les expulsa. Sin embargo, si la familia es flexible y alguien va proponiendo estos cambios, pues a lo mejor les saca de onda o en algún momento se sienten como raros o le pueden decir, oye, fulanito, pues qué, o lo tratan un poquito como el loco de la familia, pero no pasa nada, o sea, se lo respetan. Okay. Y ese va abriendo brecha para las nuevas generaciones y entonces se convierte en el tío favorito porque... Sí, claro. Porque es bien rebeco, ¿no? Sí, porque es el diferente. El diferente, el que es alivianado, ¿no? Y puede abrir brecha. Híjole, qué interesante. Maestra, última pregunta. En resumen y en una frase muy concreta, ¿todas estas familias que menciona pueden llegar a ser familias sanas? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sería un error pensar que solo las familias tradicionales son sanas, porque incluso muchas familias tradicionales no lo son. Exacto. Entonces, aplicando esa fórmula sería un error muy grande pensar que todas las familias diversas están enfermas, porque sí, claro, hay familias diversas que son muy, muy sanas. Entonces, básicamente tiene que ver con estas conformaciones de respeto, igualdad, dinamismo, flexibilidad, que se requieren en las familias tradicionales y en las diversas. Y si usted tiene duda de qué tipo de familia es y cómo le está yendo, pues yo le sugiero que se acerque con algún terapeuta familiar para buscar nuevas formas de sentirse pleno y muy feliz en una relación, ¿no? Maestra, ¿cómo podemos contactarla para alguna terapia, alguna sesión de este tipo de, pues que todos lo necesitamos? Bueno, pues no sé si pueda dejar luego en el link o en el programa, puedo dejar mis datos, claro, mi número. Es el 618-123-0146. Okay. Pero igual lo ponemos ahí en la descripción del programa y con mucho gusto ahí vemos si hay chance de
de organizarnos, de vernos, conocernos y trabajar por el bien de todas las familias, ¿no? Mil gracias, maestra, por la oportunidad de platicar de este tema tan interesante. Creo que quedó mucho que decir, pero bueno, esperamos tenerla de nuevo en alguna otra emisión del programa. Con gusto, muchas gracias a ti. Y bueno, pues para toda la gente que pues, se queda en Radio UGED, les recordamos que rápidamente tenemos el próximo lunes el inicio del reto de 21 días de escritura terapéutica. Escríbame si tiene interés, 21 días de escritura terapéutica vía WhatsApp. Luego también tenemos este sábado taller psicoeducativo, para niños de 7 a 11 años con el tema de manifestaciones físicas de las emociones. Cuando mi cuerpo habla, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Escríbanos también para información, es cupo limitado. Y bueno, pues finalmente gracias a toda la gente que nos escucha a través del 100.5. Y yo, Emanuel Meraz, lo espero y la espero el próximo jueves con un programa también muy interesante. Gracias, maestro Félix, y los dejo con una pequeña reflexión a cargo del ingeniero José Ángel Meraz Carrasco. Hasta la próxima. Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti que te está esperando. Él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a una costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío,